usted lo puede proyectar. Muy bien, entonces, cuando yo tengo datos cuantitativos y quiero describirlos, el sentido que tiene esto es que ustedes me entiendan lo que estoy escribiendo. Así que ustedes, lo mismo que hace cualquier autor que publica un trabajo, que uno resuma la información de tal manera que ustedes la puedan interpretar fácilmente. ¿Está trabado esto? Bien. Entonces, generalmente uno utiliza lo que llaman parámetros de posición y parámetros de dispersión. Vamos a suponer que yo les cuento esto. Les digo, estoy organizando un baile y le digo, mira, vamos a hacer 30, Juan tiene 45, Elisa 39, Fernando 51, Alejandro 37. El tipo ya se hincha y dice, no, vamos un promedio, algo, ¿viste? Vamos a nombrar todos los tipos que van a venir. Bueno, entonces exacto, pero viene también mi tía Rosa y viene el bueno. Entonces, yo tengo una medida de posición, sería el promedio, decir, bueno, invitar gente y más o menos el promedio de edad hace 30 años. Bueno, tengo una idea ahí. Entonces, pero claro, todos tienen 30 años, hay gente chico, grande. Bueno, decime más o menos entre cuánto están. Bueno, entre 35 y 55 años, bueno, de acuerdo a eso voy a pasar el determinado músico. Para el dicho, ok. Esto sería lo que llamamos medidas de tendencia central y dispersión. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo, un paseo al zoológico, ¿no? Vamos a hacer una excursión el domingo, vamos a llevar 10 parejas de 35 años, con 2 hijos cada una de 5 años, ¿no? Y el tipo que prepara eso, el tipo que le gusta mucho la matemática, dice, quiere decir que la edad promedio es de 20 años. Dice, es tan exacto como inútil. ¿Por qué es inútil? ¿No es representativo de qué? ¿Por qué? Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene una distribución bimodal. Es decir, si ustedes tienen datos de distribución bimodal y hacen el porcentaje, por ejemplo, ¿cuál es la edad de mayor riesgo para el embarazo en la mujer? Hay muchos riesgos si embaraza adolescente y muchos riesgos si embaraza antes de los 40 años. Si yo hago el promedio de la edad de riesgo, me voy a 30. Es un disparate, no puedo describirlo de esa manera. Tengo que describirlo que se concentra riesgo en esta etapa y en esta etapa. Así que no siempre puedo usar el promedio para describir datos. Por eso acá es inútil. Si la distribución de los datos es bimodal y yo hago el promedio, da cualquier disparate. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro eso? Entonces es correcta la observación. Son 2 poblaciones distintas y yo lo estoy promediando equivocadamente. Entonces yo tengo que elegir, en este caso eran 2 grupos diferentes. Cuando yo tengo datos continuos, puede ser que el dato sea gaussiano, puede ser que el dato no sea gaussiano. ¿Qué es un dato gaussiano? Que si yo utilizo la fórmula de Gauss, describe realmente a esa población. Eso es lo único que define un dato gaussiano. Y eso se hace con medidas de estándar, vamos a ver por qué. Esto salteamos. Y si no es gaussiano, mediana intervalo intercuartilo, como les mostré. Esto vamos a pasar rápido, así vamos a ir. Bien. Y acá vamos a ir a un concepto que ustedes van a ver mucho, que es el concepto de desvío estándar, que ya se explicaron 83 veces, pero que lo que vamos a tratar de hacer es verlo en la práctica, cómo leo yo los datos y me dice desvío estándar. ¿De acuerdo? Para eso es el objetivo de esto que estamos haciendo. Si yo tengo estos datos, que en total suman 15, y el promedio es 5, si quiero ver cómo están dispersos los datos, yo puedo hacer 3 menos 1, 3 menos 2, este está menos 2, este está menos 1, este está 0. Lamentablemente cuando haga el promedio de la diferencia me va a dar 0. ¿Por qué? Porque uno están para un lado, otros están para el otro. Entonces, ¿qué forma tengo de resolver esto? Puedo usar el valor absoluto. ¿De acuerdo? Ahí el promedio de diferencia me da 0. Entonces puedo usar el valor absoluto. Bien. O puedo elevar al cuadrado. Cuando yo elevo al cuadrado, ya los datos negativos se transforman en positivos. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Ese menos 2 lo elevo al cuadrado, me da 4. El 1 lo elevo al cuadrado, me da 1. Muy bien. Entonces ahora ya tengo una diferencia, ya no es 0, ya lo transformé en algo lógico. Que es 0, pero la hice al cuadrado, después le tengo que sacar la raíz cuadrada. Bien. Entonces yo hago el promedio de la diferencia. 10 dividido 5 me da 2. Y ahora yo lo que tengo que calcular es el desvío estándar. ¿Cómo hago eso? Bien.
conceptualmente hablando, hay un concepto que se llama varianza. La varianza es, yo voy a hacer lo mismo que hice arriba, pero la diferencia sacándole uno, como que hubiera uno en el medio. Entonces yo en lugar de dividir por 5, que es lo lógico acá porque son 5 datos, voy a dividir por 4. Y me va a dar 2,5, y si le voy a sacar la raíz cuadrada S, me va a dar lo que se llama el desvío estándar. Entonces, ¿qué sería el desvío estándar? El desvío estándar es simplemente el desvío promedio. ¿Cuál es el desvío promedio acá? Y aproximadamente 1, 1,5, debe andar por ahí, ¿no es cierto? Desvío respecto al 3. Si el 3 está en el centro, 1 para un lado, 2 para el otro. ¿De acuerdo? Eso es lo que es el desvío. ¿Ahí vamos bien? ¿Más o menos? Perfecto. Muy bien. Entonces, yo utilizo en teoría estadística, yo tengo una idea de la media de la población, que es un concepto teórico, pero yo mido muestras y calculo la media de la muestra. Y el desvío estándar es justamente esa, la raíz cuadrada de esa varianza que calculamos de esa manera. Muy bien, ¿para qué nos sirve el desvío estándar? El desvío estándar nos sirve para comparar. Usted dice, este tipo está 3 desvío estándar para el lado de la boludez humana, ¿se entiende eso? Bueno, entonces ustedes comparan con lo que es la media y cuánto desviado está el tipo para un lado y para el otro. Y eso es una forma de analizar cuando dice, bueno, este está menos del 1% de la población, está en salame como esta persona, por ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo una media de glucemia de 80, el desvío estándar es 10, y hay un paciente que tiene 95. ¿Cuánto desvío estándar está? ¿Eh? 10 sería 1, 15 sería 1,5, ¿no? Un desvío estándar y medio. Perfecto. Entonces yo acá estoy comparando en términos de una vara, que es el desvío estándar. Paciente 2 tiene 60, ¿cuánto está este? Está 2 desvío estándar. Perfecto, entonces voy midiendo distancia de acuerdo al desvío estándar, al desvío promedio. Y yo eso lo puedo analizar en el peso, así como el otro acá también. El peso puede ser distinto, el peso. ¿Este paciente a cuánto desvío estándar está? Serían 30 kilos dividido 20, también 1,5. Vemos que está la misma dispersión que arriba, nada más que en otro parámetro que no tiene nada que ver, que es el peso. Muy bien. Entonces, la Z es el número de desvío estándar entre uno y otro. Por ejemplo, el primer paciente estaba a 1,5 del otro. Esa sería la Z. Vamos a saltear esto también. Y ahora quiero ver la curva de Gauss para después saber para qué nos sirve en descripción. Chachán, chachán, mira que una corneta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que midió Gauss? ¿Qué es lo que investigó Gauss? Gauss no investigó personas ni investigó poblaciones, lo que investigó es errores. ¿Qué es lo que hacían? Los tipos miraban dónde estaba el planeta ese, entonces miraban y decían, che, a mí me está calculando que está a 200 kilómetros. Entonces, no, para mí está 199, 198, bueno, hacían un montón de mediciones y después hacían el promedio de esas mediciones. Y ese promedio del error tiene distribución gaussiana. ¿Qué sería la distribución gaussiana? Que es una curva muy simétrica y matemáticamente a una Z, un desvío estándar, abarca el 34% de la población y a una Z para el otro lado abarca el otro 34% de la población. Bien. Eso insisto que es para errores. Sin embargo, en el siglo XIX, un tipo dijo, bueno, quizá Dios quiso que la gente tuviera toda la misma estatura. Entonces dijo, hágase que todo el mundo mida 1,65 m. Pero no le salió perfecto. Entonces empezó a distribuir homogéneamente para los dos lados. Y empezó a medir y se dio cuenta que había parámetros de la naturaleza que se parecían a la distribución gaussiana, cosa que Gauss no estudió. Por ejemplo, la antropometría. Entonces,
empezaron a describir datos de poblaciones de acuerdo a la distribución gaussiana, si se cumplía con esa distribución. ¿De acuerdo? El hecho, ¿qué diferencia un dato gaussiano de un dato no gaussiano? La casualidad. Por ejemplo, el colesterol en la población tiene distribución gaussiana. Los triglicéridos no. Tienen distribución modo de la izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque son así. No hace a nada en particular. Muy bien. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad no veía. Muy bien. Entonces aprendimos un parámetro muy importante que es la Z1. Z1 abarca el 34% de la población. ¿Sí? Z-1, 34% de la población. Más menos 1, 68% de la población. ¿Se entiende esto? Muy bien. Supongamos que yo le diga, doctor, estos pacientes tienen la presión arterial 140 más menos 10. Más menos 10 es el desvío estándar. ¿Sí? Entonces yo le diría, entre 130 y 150. ¿Qué porcentaje de la población es? ¿Se entiende mi pregunta? El 68%, porque es un desvío estándar para arriba y para abajo. Eso es lo que quiere decir el desvío estándar cuando ustedes leen un trabajo. Entonces ustedes miran el trabajo y dicen, bueno, el peso en kilogramos fue 68 más menos 12. ¿Qué significa 68 más menos 12? Que 12 para arriba, 68 más 12 es 80. 12 para abajo, 68 menos 12 es 56. Entre 56 y 80 está el 68% de la población. Eso es lo que ustedes ven. Cuando ustedes veían intercuartilo es una cuarta parte para arriba, una cuarta para abajo. Cuando ven más o menos de vida estándar es 34% para arriba, 34% para arriba. Ya digo para no hacer demasiado. Cuando ustedes aprendieron una, que es la Z1, ahora vamos a aprender la segunda Z, que es la Z196 o 2. ¿Por qué es tan importante la Z196? Porque abarca el 95% de la población. Y cuando veamos la semana que viene estadística comparativa, vamos a ver que eso es lo que da la P, etcétera, etcétera. Pero acá estamos viendo poblaciones nada más. Entonces ahora de nuevo, yo les doy el mismo ejemplo de antes. Tenía este paciente, esta población tenía 140 más menos 10. ¿No? 140 más menos 10, quiere decir que 10 es el desvío estándar. Entonces yo digo, ¿cuántas personas, qué porcentaje de la población tiene menos de 120? Dificilísima la pregunta, son 2 desvíos estándar para abajo. ¿Cuánto sería eso? ¿Entendió mi pregunta? Muy bien. Nosotros tenemos este gráfico que dice que 1,96 abarca el 47,5% para arriba, 47,5% para abajo, es el 95%. Quiere decir que para arriba cuánto me queda y para abajo cuánto me queda. 2,5. Muy bien. Entonces yo podría decir que de esta población, menos de 120 va a tener el 2,5%. Y más de, se lo dijo, 140, 160, más de 160, el 2,5%. ¿Quedó claro esto? Entonces, cuando ustedes leen un trabajo y dice, esta población tiene más menos, ustedes ya saben que más menos 1 para arriba, 68%, 2 para arriba, 2,5 y 2,5. Entonces yo, por ejemplo, digo, yo leo este trabajo y me dice, mira, esta población, este grupo etario de ACV tuvo 65 más menos 10 años, ¿no? Y yo quiero hacer una investigación con ACV más de 85 años. ¿Voy a tener muchos pacientes? No. ¿Por qué? Porque 20 para arriba me queda 2,5 nada más, solo el 2,5. Bien. ¿Queda claro para qué sirve la gaussiana? Eso es lo que ustedes tienen que leer. Después todo el resto es rastralado, pero acá lo importante es que ustedes leen en estadística descriptiva. Ustedes lo que van a ver son nada más que 3 cosas.
van a ver mediana, intervalo intercuartilo, que quiere decir 25% para abajo, 25% para arriba y en el medio. Media desvía estándar, 34% para arriba, 34%, 2 desvía estándar, 95%, ¿bien? Y van a ver porcentaje con intervalo de confianza. ¿Estamos bien ahí? Bueno, eso es todo. Eso es sinceramente lo que me interesa que ustedes aprendan de esta clase, al leer una tabla. Entonces yo leo la tabla, si quieren volvemos al Jamov y vemos alguna de las tablas. ¿Podemos volver al Jamov y Natalia? Yo hago la tabla y ahí me dice, por ejemplo, la edad, acá la pone como desvía estándar. Vamos a suponer que fuera gaussiano a los fines del divertimento, ¿no? Entonces me dice 62 más menos 11. ¿Yo me puedo imaginar esta población? Sí, me la tengo que imaginar. Y digo, bueno, ¿cómo es esta población? Bueno, 62 es el promedio de edad. 11 para abajo, a 51 años, está el 34%. Quiere decir que menos de 51 años me queda solo el 16%. Bueno, debo un vaso, espero no cortar. Bien, ¿queda claro lo que me está diciendo esta tabla? Esto es lo que yo tengo que leer. Veo el segundo caso y me dice la secuencia cardíaca 76, para redondear, más o menos 15. Entonces yo digo, bueno, menos de 60 por minuto debían tener el 16% de la población, 34%, lo que queda es el 16%. Bien. Entonces menos de 60 había poco, y había más de 100, había muchos, a ver, frecuencia cardíaca 75 más menos 15, más de 90, y más de 90 tenían 16% para arriba. Bien. Si hago 2 desvíos estándar sería 30, más de 105 me queda solo el 2,5%. ¿Estamos? Esta es la forma que yo tengo que leer el dato, este dato, si es que fuera cierto. En este caso no es gaussiano, es mentira, pero yo lo he visto que fuera gaussiano. Pero si fuera gaussiano es esta la forma de lectura. Y después, cuando ustedes ven los datos cualitativos, que acá no está expresado, los datos cualitativos conviene verlos como... No, yo digo tabaquista, ¿no? Me da el porcentaje tabaquista, si me dice era tabaquista el 33%, y mi dato de precisión está entre el 30 y el 36. Ese es el intervalo de confianza de la fidelidad de ese dato. ¿Sí? Eso es un cálculo también estadístico, es el grado de seguridad que yo tengo en afirmar, como se hace una encuesta electoral, más o menos 3. Entonces, bueno, esa es la seguridad que yo tengo. ¿Qué significa eso? Que si yo hago 100 encuestas, el 95 el intervalo de confianza va a abordar la verdad, el 5 no. El 5 me voy a equivocar. ¿De acuerdo? Eso es lo que llama intervalo de confianza el 95%. Bueno, con esto terminamos de escribir. ¿Preguntas?